lo hace por misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos concedes el adorarte, el bendecirte. Pero también, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Por favor, Señor, no dejes de amonestarnos, no dejes de enseñarnos tu buena palabra, y que podamos nosotros, Señor, recibirla en nuestro corazón cuanto la necesitamos. Permite, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, danos un espíritu de revelación, de sabiduría. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora sí, hermano, por favor, siéntese. Y yo quiero, hermanos, hablar hoy con ustedes bajo el tema las 7 columnas del sabio. Hay un verso muy hermoso en Proverbios capítulo 9 y versículo 1, y este verso, hermanos, nos muestra, nos enseña a nosotros la bendición que hay en la sabiduría, la bendición que hay en esa ciencia maravillosa del Señor. Pero que vamos, hermano, a ver cuán no solo hermosa es, o no solo hermosos, digamos, los beneficios y las bendiciones de estas columnas de la sabiduría, sino de qué manera nosotros podríamos recibirlas y de alguna manera fundarlas en nuestra vida para hacer una construcción de alguna manera nos bendiga y nos apruebe delante del Señor. Hemos estado hablando, hermanos, durante estos temas pasados, de cómo de alguna manera acercarnos al Señor, cómo ser aprobados, cómo alcanzar la madurez, cómo alcanzar la plenitud delante del Señor. Y este tema de alguna manera nos ayuda para que comprendamos nosotros qué cosas debemos de hacer para agradar al Señor. Entonces dice el verso, mire qué hermoso, Proverbios 9:1: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora, mire, a manera de que usted lo sepa, aunque no me quiero detener mucho en esto, pero es importante que lo conozcamos. Hay muchas entidades espirituales que Dios creó y que muchas de ellas se rebelaron delante del Señor. Creaciones que Dios hizo, que fallaron, que pecaron y que cayeron delante del Señor. Es decir, una de ellas, por ejemplo, fue Lucifer, el diablo, Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero si usted, hermano, habrá oído o ha leído, Lucifer fue una entidad que al principio era un ser que emanaba luz, poderoso. Pero mientras él obedeció, claro, agradaba al Señor, y Dios lo colocó en una posición muy hermosa en el cielo y en el Edén. Pero dice la Biblia que por su orgullo, por su rebelión, entonces el Señor lo destituyó, lo sacó. Pero no solo fue Lucifer que de alguna manera falló, sino hay muchas entidades. Una de ellas, por ejemplo, Babilonia, que de Babilonia se dice que es la madre de las rameras, pero es que son entidades, hermano, poderosas en los cielos. Digamos, está la iniquidad, está la maldad, que llegaron a tener esos nombres, pero porque cayeron y fallaron delante del Señor. Ahora, cuando nosotros miramos la Biblia, también la sabiduría en algún momento
llegó a fallarle al Señor. Claro, y nosotros como creación, como humanos, también le fallamos. Dice la Biblia que por causa de que Adán falló, pecó, entró el pecado a toda la humanidad, a toda la creación humana. Pero no solo los humanos han caído, no solo Lucifer, no solo Luzbel, sino hay otras entidades, y hay muchas, hermano, que podríamos decir. De hecho, todas las entidades por parte de las tinieblas cayeron, porque esas entidades Dios las creó, pero no las creó malas, sino las creó bien, en obediencia, en luz. Pero le dije que no iba yo a entrar en mucho detalle con eso, porque realmente nada más traje un poco de eso para entender que de alguna manera la sabiduría en sí, como espíritu, como entidad, en algún momento falló delante del Señor, y ella por su cuenta quiso edificar su casa sin la ayuda del Señor, y labró sus 7 columnas. Pero poniéndolo de otro ángulo, y de hecho yo me fui al original hebreo y me doy cuenta que esa palabra sabiduría, si es bien cierto, está hablando del espíritu en sí de sabiduría que viene de parte del Señor. Pero cuando nosotros miramos en el hebreo, entonces lo dice de esta forma. No sé hebreo, no puedo pronunciarlo mucho, pero más o menos traté yo de escribirlo aquí, y más o menos dice el Chokmah Banasu Bayit Hatzel sus 7 Amud, que es la sabiduría, edificó su casa, labró sus 7 columnas. Lo que quiero decirles es que la palabra sabiduría en el hebreo se pronuncia más o menos chokmah, que es sabio. Es decir, es una persona, es una entidad que es sabio, que ha alcanzado el nivel de ser sabia. Ya nuestras Biblias lo describen de esta manera: la sabiduría edificó su casa. Pero cuando dejamos solo como sabiduría, podríamos decir que es la ciencia en sí como sabiduría. Diríamos que la ciencia como sabiduría edificó su casa. Y ya les expliqué que de alguna manera ese espíritu cayó. Pero cuando ya lo miramos de esta manera que yo les traje ahora en del original hebreo, que es chokmah, sabio, entonces lo podríamos decir de esta manera: el sabio edifica su casa. ¿Cómo? Labrando 7 columnas. Es decir, yo quiero que entendamos que el verso en sí explica y nos da a entender a nosotros que la sabiduría como espíritu, como entidad, fuera de Dios, edificó su casa a su antojo, a su manera. Pero, ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de eso? Lo que podemos sacar nosotros es que una persona sabia puede construir, porque la palabra edificar viene de la palabra hebrea que es baná, que significa construir, edificar, fabricar, poner cimiento. Edificar casa, la palabra casa viene de la palabra hebrea que es bayit, que es interior, espacio, familia, lugar. Entonces vayamos de alguna manera explicando el verso. Lo que yo quiero que nosotros miremos y aprendamos en esta tarde es como personas sabias, cómo vamos a construir nuestro interior. Como personas sabias, cómo vamos a construir en nuestra familia, en nuestro lugar, en nuestro espacio, en nuestro entorno. Y luego dice, labró sus 7 columnas. Entonces, ¿cómo? Tallando, esculpiendo y haciendo un amud, es decir, una columna, es decir, permaneciendo. Fíjense que si usted nota todas las enseñanzas que hemos estado dando recientemente,
nos llevan a este término: permanecer, ordenar, resistir, estar erectos, firmes, parados, sin movernos. Entonces el verso ya en el hebreo lo que nos está diciendo es esto: el sabio construye su vida, su interior, esculpiendo algo que va a permanecer, algo que va a resistir y que va a estar firme. Eso es lo que quiere decir el verso. Entonces surge una pregunta: ¿quién es un sabio? ¿O quién es una persona sabia? ¿Quién es un chokmah? Que es la palabra hebrea. Porque el chokmah es el que va a poder edificar su vida. ¿Quién es esa persona? Bueno, un sabio es alguien que actúa inteligentemente. Un chokmah es alguien que tiene conocimiento, que distingue, que comprende, que discierne, que mide sus palabras y sus acciones. Es decir, alguien que no mide sus palabras y sus acciones, alguien que no comprende, alguien que no discierne, no es sabio. Y como no es sabio, no puede construir. Y si no puede construir, entonces va a estar en la ruina. De ahí mucho cristiano no prospera en su vida espiritual. De ahí mucho hijo de Dios no puede madurar y crecer espiritualmente porque no es sabio. Y como no es sabio, pues no puede construir. Entonces miren qué importante es que nosotros seamos chokmah, que nosotros seamos sabios para poder construir las 7 columnas. Es que mire, si no construimos nosotros, no vamos a poder tener o presentar delante del Señor esa casa que Él quiere que nosotros presentemos, esa obra. Porque delante, miren, lo que quiero decirles es lo que la Biblia nos enseña. Es que nosotros, tarde o temprano, nos vamos a tener que presentar delante del Señor. Amén. Pero, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? Nos vamos a presentar maduros, nos vamos a presentar carnales, nos vamos a presentar en pecado. O vamos en esta vida a aprovechar el tiempo, o vamos en esta vida a aprovechar lo que Dios nos ha dado para construir una vida santa. O sea, nosotros tenemos dos opciones: o construimos en nuestra vida una vida de santidad, de oración, una vida que agrade al Señor, o no construimos nada. Pero si no construimos nada, entonces no somos sabios. Si no, vendríamos a ser necios. Pero Dios espera que nosotros seamos sabios. Dios espera que nosotros seamos inteligentes, que lo conozcamos, que conozcamos su palabra, que distingamos. Dios espera de nosotros que discernamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque si nosotros ya logramos distinguir qué es lo bueno y lo malo, entonces el próximo paso a eso sería empezar a hacer lo bueno. Hacer lo bueno en la Biblia es como construir una casa que no se va a caer. Mire, pues, que el Señor dijo en una oportunidad: ¿a quién compararé a estos hombres? Dijo: ¿a quién compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio? ¿A quién? Entonces dijo: a alguien que construye su casa sobre la roca.
Porque cuando vengan tempestades, cuando vengan vientos, cuando vengan lluvias, va a golpear contra esa casa y no la va a botar. ¿Pero por qué? Porque fue sabio, fue prudente en construir su casa sobre la roca. Pero luego dice: ¿y a quién compararé a un hombre necio? O sea, lo inverso del hombre sabio. A alguien que construye su casa pero sobre la arena. Entonces, qué importante es que nosotros seamos sabios. Pero ¿quién es un sabio? Es alguien que tiene estas 7 actitudes y que las podemos ver reflejadas en algunos versos. Ahora, ¿cómo se logra ser sabio entonces? Porque miren, ser sabio es alguien que actúa inteligentemente. De aquí podríamos hacer muchas preguntas. ¿Quién quiere inteligencia? Yo quiero inteligencia. ¿Quién quiere conocimiento? Yo lo anhelo. ¿Quién quiere saber distinguir lo bueno y lo malo? ¿Quién quiere comprensión, discernimiento? Yo quiero eso. Porque cuando yo lo tenga, me van a catalogar como un hombre sabio. Pero si alguien no lo tiene, como dijo Santiago, si alguien no tiene sabiduría, pídala. Hay que pedirla, porque de esa manera vamos a poder empezar a construir. Pero entonces, ¿cómo se logra ser sabio? Bueno, ya les di un verso, ¿verdad? Santiago dice: si alguien no tiene sabiduría para construir, pídala. Señor, dame sabiduría en vez de estar pidiendo un carro. Claro, hay que pedirlo si se necesita. Porque dice la Biblia, el Señor enseñando en la oración del Padre Nuestro: el pan de cada día dámoslo hoy. Entonces hay que pedir las cosas que necesitamos realmente. Pero también hay que pedir primero las cosas que son primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay un orden. Hay un orden. Y hay una forma correcta de pedir las cosas. Pero si no tenemos sabiduría, ¿cómo se logra ser sabio? Mire lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo yo logro ser sabio? Aquí yo encuentro 3 cosas. La primera, ser diligentes. ¿Cómo yo puedo alcanzar sabiduría? Alguien me hermano, es que yo no fui a la universidad. No. No dice aquí la Biblia que yendo a la universidad vamos a ser sabios. Ay, hermano, es que yo ni siquiera saqué la high school. No dice aquí que sacando la high school. ¿Cómo ser sabios delante del Señor? Dice: mirad pues con diligencia. ¿Cómo yo voy a alcanzar la sabiduría? ¿Cómo yo voy a alcanzar a ser sabio? Tengo que yo ver cuáles son mis pasos. ¿Cómo yo ando? ¿Qué es lo que hago? ¿Será que lo que yo hago me está edificando? ¿Será que lo que yo estoy hablando me está edificando? ¿Será que lo que yo pienso, será que lo que yo meto a mi cerebro y a mi corazón a través de mis ojos me está ayudando? Nadie lo va a hacer por ti. Si les empezamos a decir a la gente: no hagas esto, no hagas esto, no lo hagas, sino les vamos a caer mal. No nos mandó el Señor a juzgar a nadie ni a decirle a la gente: haz esto y agarrar a los hermanos y a torcerles el brazo. No. Pero si cada uno de nosotros personalmente, individualmente, nos examinamos y miramos nuestro caminar, entonces puede haber una corrección.
Entonces alguien sabio es alguien que se sienta a solas y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis recursos, con mis fuerzas? Esa es una persona que empieza a ser sabia, que mira con diligencia cómo anda. Y luego dice, porque los necios, en otras palabras, ¿verdad?, no miran eso, no se examinan, sino, dice, ¿qué me importa? Es mi vida, yo hago lo que quiero. Es una persona necia, despilfarra, destruye, desperdicia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido necios? Pero que nosotros, hermano, día con día le pidamos al Señor alcanzar ese nivel de ser sabios, porque por eso Dios nos da tiempo, porque por eso, hermano, el Señor nos da tiempo. 30, 40, 50, 60, 100 años nos da tiempo para que nosotros tengamos diligencia. Y luego dice que no andemos como necios, sino como sabios. Entonces, ¿cómo se logra ser sabio? Número 1, con diligencia. Número 2, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días no son buenos. Los tiempos no son buenos, son malos. Así que, hermano, no se preocupe usted por lo que está pasando en el mundo. La Biblia dice que son malos los días. Ya nosotros tenemos que estar ya apercibidos, tenemos que estar ya entendidos de que la cosa va para peor. Ahora, yo no quiero asustarlo, pero no se va a arreglar la situación del mundo, no se va a arreglar. La situación del mundo va para peor. Los días son malos. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros como sabios? Aprovechemos el tiempo. Lo que usted está haciendo aquí, amado hermano, es aprovechar el tiempo. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo aquí en la casa del Señor. Quizás con frío, pero compramos, hermano, unos gires, por ahí están, acérquese a los gires. Compramos, de veras, por ahí están los gires, para que usted esté calentito, hermano. Compramos 2. Entonces, pero aunque sea con frío, usted está aquí. Entonces usted está aprovechando el tiempo. Cuando usted ora delante de su Padre Celestial, cuando usted le llora a Él por sus problemas y sus necesidades, usted está aprovechando el tiempo. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, estamos aprovechando el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. Y luego, una persona sabia es alguien que entiende cuál es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Bueno, realmente la voluntad del Señor, hermano, hay muchas cosas que nosotros, de hecho, yo tengo unos temas ahí que habla de la voluntad del Señor. Pero una de las cosas que Dios desea, o una de las cosas que es la voluntad de Él, es lo que dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: vuestra santificación. Textualmente dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, alguien sabio es alguien que aprovecha el tiempo. ¿Y cómo lo va a aprovechar? Buscando, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es santificarnos, entonces una persona sabia, en el tiempo que tiene de vida, en vez de satisfacer sus caprichos, sus deseos carnales, va a tratar de esforzarse por agradar al Señor. Esa es una persona sabia. Pero otra vez a la carga, ¿verdad? O sea, no lo podemos hacer nosotros por ti, ni tú por mí.
sino que si yo quiero lograr ser sabio, tengo que ver mi vida, tengo que verme introspectivamente para adentro, tengo que aprovechar el tiempo y tengo que ver qué es lo que a Dios le agrada. Bueno, eso en este verso. Pero ¿cómo se logra ser sabios? Hay muchos versos. Por ejemplo, está en Santiago 3:13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces solo en este verso alguien que es sabio o que no lo es, pero que quiere lograr ser sabio, lo que tiene que hacer es buscar la buena conducta y mostrarla. Es decir, que no solo, hermano, yo me puedo llenarla. Hoy hablaba yo con un peluquero, bueno, el que me cortó el pelo. Y yo le decía a él, yo le puedo decir a usted, yo soy pastor, yo soy evangélico, yo soy cristiano y todo eso, pero porque la lengua no tiene hueso. El asunto está que nosotros estamos llamados a mostrar por la buena conducta lo que decimos ser. Esa es una persona sabia, o por lo menos se logra así ser sabio, mostrando con hechos. Y luego con sabia mansedumbre. La humildad, la mansedumbre es importantísima. Una persona que no es sabia es arrogante. Una persona que no es sabia es una persona orgullosa, que se cree más que los demás. Es necio. Pero un hombre que es sabio es una persona que se acerca aún hasta el más ignorante, usando ese término. Y el ejemplo es Jesús. Porque ¿quién era Jesús? ¿Y quién es? Él es Dios. Si alguien es sabio, si alguien, hermano, tiene conocimiento, si alguien, hermano, si alguien sabe de matemáticas, si alguien sabe de ciencia, es Dios. Si Él creó con medidas, dice la palabra, el mundo, las estrellas, imagínense, solo mírese usted. Mire cómo le hizo un ojo, retina, iris, nervios. Si alguien tiene conocimiento y tiene poder y tiene ciencia, es Dios. Pero mire la humildad de Él. Entonces, alguien que es sabio es alguien que también actúa con mansedumbre. Debemos demostrar, pero si no lo tenemos, si no tenemos esa sabiduría, si no somos sabios para poder construir, entonces lo podemos buscar, lo podemos pedir. ¿Cómo? Siguiendo al pie de la letra estos versos. Mire que dice 1 Corintios 3:18: nadie se engañe a sí mismo. Por eso es importante examinarse a sí mismo, porque uno se puede engañar personalmente. Uno puede decir, uno mismo se puede engañar. Gálatas 5:16 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Este verso dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cómo lograr ser sabio? Siendo humildes, no haciéndonos más grandes, sino mientras más aprendemos, más escuchamos, nuestro conocimiento crece. Eso requiere, para aprender se necesita humildad. Para aprender se necesita hacerse uno ignorante. Hay personas que no les gusta preguntar, porque dicen: es que si pregunto van a pensar que soy tonto, que soy necio, o que mi pregunta va a ser tonta, o va a decir, yo no voy a preguntarle a él si yo soy superior. Hay muchas razones porque a veces la gente no pregunta, pero una persona sabia es todo lo contrario. Una persona sabia, aunque sabe, se hace ignorante. Descartes, uno de los filósofos más grandes que uno mira en la historia, en filosofía, él decía:
yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Qué humildad. Y otro decía que lo que sabemos es una gota de agua en el mar. O sea que no sabemos nada. Pero nadie se engañe entonces. Que nadie se engañe, sino que nos hagamos ignorantes para poder alcanzar la sabiduría. Y mire lo que dice este otro verso referente a cómo ser sabios. Porque estamos aprendiendo cómo ser sabios porque queremos construir las 7 columnas. ¿Y para qué queremos construir las 7 columnas? Porque nos vamos a presentar delante del Señor dignamente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Entre paréntesis, alguien que no ha aprendido, ¿cómo va a persistir? Pero miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué cosa te puede hacer sabio, hermano? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué cosa más te puede hacer sabio? Haber aprendido de alguien. Persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Otra vez, hay gente que no le gusta escuchar a nadie. Y a veces nos pasa eso. Pero necesitamos aprender de alguien y ponerlo por obra. Y por supuesto también de las Sagradas Escrituras, para que eso nos haga sabios. Hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Y usted se lo sabe de memoria: uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender. Y me llama la atención porque Eliú era uno de los amigos de Job. Y él se para y le empieza a hablar a Job después que los primeros 3 amigos de Job hablaron con él, o lo aconsejaron, o lo regañaron. Bueno, ¿saben qué hicieron con él? Pero me llama la atención porque Eliú dice, bueno, dice, era el más joven. Entonces él dice, bueno, yo creía, dice él, y esperé que hablaran los más viejos, porque yo suponía que los más viejos tenían más conocimiento. Pero me doy cuenta que no se trata de la edad. Eso dice Eliú Job. Me doy cuenta que no se trata de la edad, sino de lo omnipotente que da conocimiento y que da sabiduría. Pero ¿de dónde aprendió eso Eliú? De las Sagradas Escrituras, de escuchar a otros. Entonces, qué importante, hermano, porque parte de la sabiduría que nosotros necesitamos para construir la vamos a alcanzar escuchando a otros, pero no escuchando sandeces, no escuchando mentiras, no escuchando algo, no escuchando tonterías, no escuchando chistes, porque hay gente que escucha a otros pero escucha tonteras. Entonces, si vamos a escuchar a alguien, escuchemos de la palabra del Señor. Escuchemos de algo que nos va a edificar, de algo que nos va a construir. Y yo voy a decir esto con libertad porque se lo escuché a mi pastor. Y él dice, hay pastores, dijo él, que ya no, porque ya están en un nivel, ya no escuchan a otros. Entonces, qué importante es escuchar a otros. Claro, hay que saber a quién escuchar. Porque vuelvo y les repito, hay gente que solo habla de herejías, hay gente que solo habla tonteras. Entonces nosotros
debemos de examinar qué es lo que escuchamos, y de preferencia alguien que hable de las Sagradas Escrituras, porque ahí viene la sabiduría. Hay que persistir en eso, hay que persistir en lo que hemos aprendido, hay que persuadirnos también. Entonces, aquí empieza el mensaje. Porque el tema es las 7 columnas. Entonces ahorita la introducción solo fue cómo ser sabio, que eso es lo que hace uno que va a construir. Entonces ya miramos cómo ser sabio, por si no lo somos. Entonces la primera columna que nosotros debemos de establecer, de edificar como sabios en nuestra vida, es la columna de la guianza. Fíjense que en toda la Biblia yo encontré 7 columnas con nombre. Es decir, hay muchos versos que hablan de columnas, pero nada más dice columnas. Por ejemplo, en el tabernáculo que Moisés erigió en el desierto, habla de 4 columnas en la puerta. Del atrio habla de 5 o 5 en el atrio y 4 en el lugar santo. Y luego las columnas, las 50 columnas que rodeaban el tabernáculo. Hay muchas columnas. Pero me encontré, hermano, sin casualidad, porque es la palabra y el Señor es perfecto en lo que hace. Me encontré con exactamente 7 columnas con nombre en la Biblia. Entonces yo creo que esas son las 7 columnas del sabio. Esas son las 7 columnas de la sabiduría que nosotros debemos de establecer en nuestra vida, con las que debemos construir. Entonces la primera columna está en Éxodo 13, 21 al 22, y dice: y Jehová iba delante de ellos de día y de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de una vez le voy a dar la segunda, ¿va? Pero ahorita vamos a ver la primera. Y la segunda está: y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y mire este verso, el 22: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, aquí hay 2 columnas con nombre. La primera columna era de nube y la segunda columna era de fuego. Bueno, vamos a ver la primera columna que nosotros debemos de establecer como sabios delante del Señor. La primera columna de nube, ahí dice en el mismo verso que es una columna para guiar, que es una columna de guianza. Por eso le puse la columna de la guianza. ¿Cuánto necesitamos, amados hermanos, nosotros como sabios constructores, no como negligentes, no como necios, sino como sabios constructores, poner esta columna en nuestra vida? Una persona sabia es una persona que se deja guiar, aunque él tenga conocimiento, aunque él ya haya crecido, aunque sea grande, no importa. Cuán importante es que se deje guiar. Porque una persona necia, cuando lo quieren guiar, dice: no, yo ya lo sé, déjenme a mí. Y tal vez se va a ir a desbarrancar. Tal vez va a hacer algo indebido. Pero cuán importante es, hermano, que una persona como sabia constructora tenga en su vida esta columna, la columna de nube. Pregunto: ¿necesitas tú ser guiado? Yo sí necesito ser guiado, hermano, porque no me las sé todas. Me puedo saber unas, pero no todas. Y aún las que sé, necesito corroborarlas, necesito confirmarlas, necesito que otro diga: vas bien, está bien lo que estás haciendo. Necesito la guianza.
definitivamente. Entonces la palabra guianza viene de esta palabra hebrea que es najá, que es guiar, pastorear. Alguien sabio es alguien que se deja guiar y es alguien que se deja pastorear. Alguien sabio. Miren lo que puse yo aquí. Es de suma importancia que nos dejemos pastorear, porque esa será una columna en nuestra construcción. Si no tenemos guianza, no vamos a tener esa columna y nuestra construcción se puede derrumbar, se puede caer. ¿Cómo nos guiará nuestro buen Dios y pastor? Porque si vamos a establecer la columna de la guianza, de preferencia que sea el Señor que nos guíe, que sea Él, hermano, el que vaya como columna de nube guiándonos en nuestro camino. No podemos hacer las cosas, hermano, a nuestra manera. Mire, me voy a poner yo de pechito. Yo como pastor no puedo hacer las cosas en la obra del Señor a mi manera. Platicaba ayer con el hermano René. Si yo quisiera hacer las cosas a mi manera, no bajo la guianza del Señor, traemos un grupo, cualquier grupo, sin conocerlo, sin saber si está consagrado al Señor, lo traemos, promovemos, invitamos a la gente, hacemos un montón de cosas como muchos están haciendo, y llenamos, hermano, el templo y llenamos otro lugar y hacemos barbaridades, pero tal vez no estamos siendo guiados por el Señor, sino estaríamos siendo guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. Imagínense que yo tal vez no me ponga a predicar esta palabra, sino me ponga a dar, y eso es lo que le decía yo a él, me ponga yo a hablar de prosperidad y decirle a la gente: Dios te quiere dar plata, Dios te quiere dar dinero, y se llena este lugar, hermano, y llenamos un estadio, y ven a recibir oro, y ven a recibir esto y lo otro, y se llena, hermano. Pero ya no estaría yo siendo guiado por la palabra, sino por mis motivos, por mis sentimientos, por mis emociones, por mi conveniencia. Y el problema está que a la gente le gusta eso. Porque como decía, ya falleció él, el apóstol Antonio Dios parece, el que estableció esta misión. Él murió en el año 98, pero él tenía un dicho muy bonito, y lo tenemos en Guatemala. Y es que no hubieran ídolos si nadie los chineara, o si nadie no hubiera ídolos, si nadie los cargara, pues. Entonces, yo creo que hay líderes que tienen la culpa y han, hermano, destruido mucha parte de la iglesia del Señor, promoviendo sus caprichos, promoviendo sus intereses. Yo creo eso, pero también mucho pueblo ha tenido la culpa, porque no quieren someterse a una palabra viva, no quieren ser guiados, no quieren ser pastoreados por Dios, sino andan buscando su conveniencia. Pero si nosotros somos sabios, dejémonos guiar, dejémonos pastorear, dejémonos que nos den con la vara, porque el pastor tiene callado y tiene vara. Pero a veces cuando nos dicen las cosas que estamos haciendo mal, mucho pueblo se va. Y es que, mire, hermano, entre paréntesis, yo he visto ese mal precisamente aquí en Géminis San Jacinto, que hay mucho pueblo, Señor, que anda así de iglesia en iglesia, así están, buscando qué es lo que les gusta. Pero cuando ya escuchan una palabra que los confronta, o que los va a corregir, o que los va a llevar tal vez a ser
mejores para con Dios, pero como están carnales, dicen, no, yo me voy de aquí. No quieren dejarse guiar, no quieren ser pastoreados. Pero cuando uno quiere ser guiado y pastoreado, a veces hay, mira hermano, hay cosas que a mí no me gustan de mi pastor, por ejemplo. Pero ni modo, yo necesito ser pastoreado. Si no somos Coca-Colas, las últimas Coca-Colas en el desierto, o moneditas de oro, ¿va? Otra cosa, y congregación o iglesia perfecta no hay. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber errores. Claro, cuando no se está dando una palabra, salte. Si no hay una palabra de Dios, si no hay un consejo bíblico y puras charadas están hablando, hay que salirse inmediatamente. Si el pastor no está cumpliendo su función pastoral de guiar, de dar la palabra, de dar pan fresco, salte de ahí. Claro. Pero salirse porque uno no quiere ser guiado, no quiere ser pastoreado, o no quiere ser disciplinado, o de lo que la palabra del Señor nos enseña para crecer, ya nos metemos en problemas, ya nos convertimos en necios. Pero como sabios, otra vez nos tenemos que dejar guiar y pastorear, porque esa será una columna para nuestra construcción. ¿Cómo nos va a guiar entonces nuestro Dios? Nos va a guiar con misericordia. Nehemías 9:19 dice: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Entonces, la columna de la guianza de parte de Dios se va a establecer con nosotros con misericordia. Pero Dios no te va a poder hacer misericordia. Dios no va a poder, hermano, tener misericordia de ti en tus necesidades si no te dejas guiar. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Dios, aunque quiera hacerte misericordia, pero si tú no te pones bajo su guianza, ¿cómo lo va a hacer? Está como aquel hijo, ¿verdad?, que quiere manejar el carro del papá y está tal vez hasta necio. Yo quiero manejar el carro, mi papá no me da la llave del carro, pero ¿cómo te las va a dar si no sacas la licencia? Es igual esto. ¿Cómo Dios te va a hacer misericordia? ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios te va a sanar? ¿Cómo Dios te va a liberar? ¿Cómo Dios te va a restaurar si no te dejas pastorear por Él? No tendrán hambre ni sed, dice Isaías 49:10, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Por qué no estamos en manantiales de agua, sino a veces estamos secos? ¿Por qué estamos afligidos? ¿Por qué nos mantenemos con hambre y sed, ya sea espiritual o sea físico? ¿Por qué a veces el calor del sol nos presiona? Las aflicciones de la vida están que nos quieren matar, porque no nos dejamos guiar. La palabra es bien sencilla, bien clara, bien clara. Si nos dejáramos guiar, no tendríamos hambre ni sed, porque el Señor nos llevaría a donde está la provisión. Si nos dejáramos guiar, no sufriéramos. Mira, hermano, la mayoría de nuestros sufrimientos es porque nosotros no lo hemos buscado.
Mire, ¿por qué puedes tener deudas? Porque te las buscaste. No necesitabas esos zapatos. Ya tenías 2, 3, 4, 5 pares, pero la gana de querer otros zapatos nuevos. Y usaste la tarjeta. A veces nosotros nos buscamos las cosas que tenemos y después estamos llorando, queriendo que Dios nos saque adelante. Pero si nos dejáramos guiar, no tendríamos hambre ni sed. ¿Por qué estás en la cárcel? Porque le quitaste la pistola a la policía y le diste con la cacha. Te dijeron una palabra mala y respondiste con una piedra. No te contuviste. No te dejaste guiar. Y por eso estás sufriendo. Bueno, yo estoy poniendo ejemplos tal vez extremos, ¿verdad? Pero tú ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Mira, hermano, nosotros no buscamos los males que tenemos, nosotros no los buscamos, generalmente. Ahora, yo entiendo que a veces, hermano, el mal nos alcanza. Porque también es bíblico. Yo entiendo que a veces tú no has hecho absolutamente nada. Y de repente, hermano, te pasa una injusticia, te llueve sobre mojado. Yo lo entiendo. Pero de esas cosas el Señor sabe y Él sabe por qué lo permitió. Pero de las cosas que tú y yo sabemos que nosotros no las buscamos, ¿sabes por qué fue eso? Porque no nos dejamos guiar, no nos dejamos pastorear. Llegó un hermanito con un pastor y le fue a decir: hermano pastor, le vengo a pedir consejo. ¿Qué hago? ¿Me voy a Hawái o pago la casa? Y ya le dijo el pastor: mira, paga la casa. ¿Cómo te vas a ir a Hawái y te vas a quedar con la deuda de la casa? Cuando vengas vas a tener esa deuda. Y ya le contesta al hermano: ay, hermano, es que compré el boleto. Y se fue. Entonces, mire, lo que quiero decir es: ¿qué consejo le pidió? Nomás quería justificar lo que ya había hecho. Entonces, miren, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de misericordia los guiará. Necesitamos esa columna de guianza de parte del Señor. Necesitamos la misericordia de Dios en todas nuestras necesidades. Pero no va a venir la misericordia si no nos dejamos guiar. ¿Cómo más nos guía el Señor? Porque esa es la columna que tenemos que establecer. Nos guía con justicia. ¿Y cómo nos justifica? ¿Cómo alcanzamos esa justicia? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces, la columna de la guianza la vamos a establecer nosotros en nuestra vida, dejándonos guiar. Y cuando nos dejemos guiar, Dios va a tener misericordia de nosotros y va a tener justicia de nosotros, o nos va a justificar. Pero el problema está que como nosotros la regamos y cometemos faltas y fallamos, entonces necesitamos, hermano, que el Señor nos justifique, que el Señor nos exente. Pero no nos va a exentar de las cosas si no venimos al Señor Jesucristo.
y le creemos. Entonces, hasta que nosotros, hermanos, nos acobijemos delante del Señor y le creamos a Él, entonces no vamos a recibir justicia. Pero si nosotros venimos al Señor Jesús y nos acobijamos, entonces Él nos va a justificar, y entonces esa justicia nos va a guiar. Por eso dice el salmista en el Salmo 5:8: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino. Entonces el Señor te va a guiar con justicia, el Señor te va a justificar, aunque tus enemigos estén en contra de ti, aunque tus enemigos te estén acusando. Incluso a veces hasta tu conciencia te puede estar acusando por algo malo que hiciste. Pero si tú te arrepientes de todo corazón y vienes a Jesús, entonces Él te justifica, y cuando Él te justifique, te va a guiar. Pero no te va a poder guiar si antes no estás justificado. Y no vas a poder estar justificado si antes no vienes delante de Él a arreglarte. Entonces, ¿cuán importante? Al final de cuentas, hermano, todo depende de que nosotros nos acobijemos. Al final de cuentas, todo depende de que nosotros nos sometamos debajo de Él y nos dejemos guiar. Ahora, en la guianza del Señor, una de las cosas que tenemos que entender es que hay caminos que nosotros no nos va a gustar andar. Hay pensamientos que no nos va a gustar, pensamientos de parte de Dios, porque dice Isaías que el camino de Él es más alto que el camino nuestro, y que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Pero aunque nosotros no estemos de acuerdo y aún nuestra carne no quiera seguir al Señor, entendamos que eso es lo que nos conviene y que eso es lo mejor. La clave está, hermano, que nosotros vengamos delante de Él y digamos: Señor, me rindo. Señor, yo necesito tu guianza, necesito tu justicia. Mire lo que dice el Salmo 23:1 al 3. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nada me va a faltar? Porque Él es mi pastor. Pero si Él no es mi pastor, claro que me va a faltar cosas. Pero mire lo que sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces el Señor me va a guiar con justicia, me va a justificar, se va a poner a mi lado aun cuando yo falle, se va a poner de mi lado siempre y cuando yo venga a Él y le haga mi pastor. Qué hermoso, hermano. Porque ¿quién de nosotros no falla? ¿Quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros, hermano, no se cansa a veces en el camino y como que quisiera tirar la toalla? Pero aún con esas deficiencias, si nosotros venimos y le decimos: Señor, justifica, ayúdame, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Si nosotros venimos, hermano, y nos metemos bajo su cobertura y le decimos: Señor, por favor, pastoréame, entonces Él va a decir: claro que sí, claro que sí, yo te voy a guiar, porque estás viniendo a mí. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dije: Dios es bueno. Sí, hermano, Dios es hermoso, maravilloso. Entonces, ¿cómo más me va a guiar el Señor? Con luz. A
veces, hermano, no miramos las cosas claras. A veces hay tinieblas. Mira lo que dice el Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces aquí hay dos cosas más con las cuales el Señor nos va a guiar: con la luz y con la verdad. Pero a veces no queremos la luz. Y es que de esto, hermano, hay mucho de qué hablar, porque a veces hay cosas ocultas en nuestra vida que no las queremos sacar. Y ahí las tenemos, hermano, y como que qué feo, ¿verdad? Fíjese que el Señor habló referente a esto, algo bien tremendo, porque dice en San Juan capítulo 3, del versículo 18 en adelante, si no estoy mal, Él dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero dice porque sus obras eran malas, y no vinieron a la luz porque no querían que sus obras se manifestaran. Entonces fíjense que para que el Señor nos guíe a nosotros con luz, que Él lo quiere hacer, pero para que Él lo haga, nosotros tenemos que venir a sincerarnos. Por eso también dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Pero el que los confiesa, el que los saca a luz, el que está buscando la luz, aunque sea vergonzoso, aunque sea penoso, pero es poderosísimo eso, hermano. Cuando sale a luz el pecado, hay libertad. Cuando sale a luz esa cosa oscura, esa cosa de tinieblas, entonces dice que prospera. Y es que sí, prospera, porque una de las cosas que el enemigo quiere y hace es que le dice, nos dice a los oídos: eso no lo digas, eso no lo tiene que saber nadie, cállate. Y ahí está con la pena, cargado, hermano, el hombre y la mujer cargado con ese pecado, porque es un pecado del pasado, pero es una carga, es una atadura. Y ahí lo tienes que tener, dice el diablo: cállate, cállate. Y de repente el Señor le dice: busca ayuda. Y al diablo: no, cállate. Entonces es una carga. Pero cuando esa persona dice: ¿qué diablo mentiroso? Yo necesito ayuda, necesito sacar esto. ¡Ah! Y dice: yo cometí este pecado, necesito ayuda. Y hermano, uno de pastor, ¿qué puede hacer? Ni modo que le va a decir a la oveja: pecador eres, o pecadora, salte de aquí. No le vamos a decir eso. Al contrario, la vamos a arrullar y le vamos a decir: claro que sí, mamadita, claro que sí, papadito, el Señor te ama, el Señor te perdona, el Señor te libera, y vamos a poner las manos sobre esa persona. Esa es libertad. Eso es lo que el diablo no quiere, que la gente sea libre. Pero cuando la gente confiesa, el diablo lo que le dice: qué vergonzoso es, pero no es vergonzoso, es victoria. Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha fallado? Que tire la primera piedra. Claro, el pecado no es algo, hermano, del cual nos vamos a congraciar y vamos a alegrarnos. Dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron de la pena, pero no era esa la forma correcta.
Pero el Señor queriendo libertarlos, el Señor queriendo consolarlos, queriendo poner su luz, los busca, hermano. Le dice: a ver, hey muchachos, ¿dónde están? Ya el Señor sabía dónde estaban. Pero el Señor está misericordioso, hermano, y dice: hey, Adán y Eva, ¿dónde están? Entonces ya sale Adán todo: Señor, nos escondimos porque pecamos. Y el Señor dice que les da túnicas y los viste. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace cuando nosotros confesamos nuestras faltas? ¿Qué es lo que el Señor hace cuando nosotros, hermanos, sacamos a luz, aún esas cosas sean muy vergonzosas? Él no te avergüenza, sino te cubre. Eso es lo que el Señor hace. Y eso es lo que un ministro, también un pastor verdadero y un pastor de Dios, tiene que hacer: cubrir a la gente. Yo sé, hermano, que hay pastores que se han burlado de algunas ovejas y les han fallado, y tal vez desde el púlpito les han tirado sus pecados y sus faltas a conocimiento del pueblo, porque ha pasado, hermano. Yo ya he oído y he visto muchas cosas, y a lo mejor tú las has visto, pero esa no es la forma correcta. Qué triste, hermano, qué triste de esos pastores y esos ministros que han avergonzado a los que les han confiado sus faltas. Pero un verdadero ministro hace lo que el Señor hace lo que el pastor de pastores hace. ¿Qué es lo que hace nuestro pastor? Nos cubre. Nos cubre. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, vamos a venir a la luz? Sacando toda tiniebla. Sacando toda tiniebla. Y de esa manera el Señor nos va a guiar. De esa manera el Señor también, hermano, el Señor nos va a guiar con verdad. Pero igualmente nosotros tenemos que sacar toda mentira, todo aquello, hermano, que está en contra de la verdad. Todo lo malo. Amén. Qué rica la palabra, ¿verdad? ¿Cómo nos va a guiar el Señor? Con consejo. Dice el Salmo 73, 24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aleluya. Mira, ¿cómo el Señor nos va a recibir con gloria? Si no dejamos que nos aconseje. Si el mejor consejo, hermano, que el Señor nos pueda dar a nosotros, o más bien dicho, el mejor consejo que podemos recibir es del Señor. El Señor no te va a aconsejar mal. Ay, hermano, pero es que eso que dice la Biblia, que duro, hermano. Pero ese es el consejo del Señor. Eso es lo que te conviene. Eso es lo que a mí me conviene. Pero cuando nosotros sigamos el consejo del Señor y lo sigamos, entonces mira, el resultado es que nos va a recibir en gloria. Es como que nos dijera: ya vistes, así como te aconsejé y como lo hiciste, entonces yo te voy a bendecir. ¿Cómo voy de tiempo, hermano? Y todavía me faltan 10 de la primera columna y todavía faltan 6 columnas. Bueno, no, me faltan, ya voy a terminar me faltan como 3 o 4 de la primera columna, y de las 6 columnas le vamos a seguir la otra semana. Bueno, mira esta que hermosa. ¿Cómo nos va a guiar el Señor? Con seguridad. Dice el Salmo 78, 53: los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Cuando nos dejemos guiar por el Señor, vamos a dormir, hermano, como niños. Pero porque a veces, hermano, uno es un ruido. ¡Ay! ¿Qué pasó?
¿verdad? Pero hay seguridad, hermano, cuando nos dejamos guiar. Hay seguridad, porque mira, si el Señor te dice es por aquí, Él sabe, hermano. Él sabe. El Señor, si está en la barca, hermano, se puede levantar cualquier tormenta. Pero si Él está en la barca, si Él ha trazado el destino, si Él ha trazado el camino, va a haber tormenta quizás, pero si Él está en la barca, va a haber seguridad. Porque el Señor te quiere guiar con seguridad. Pero si nos estamos dejando guiar por la moneda, por el trabajo y por las cosas materiales, entonces no va a haber seguridad, porque esas cosas cambian. Todo cambia. Todo cambia. Incluso yo te he dicho a ti, si yo te prometo algo, como hombre que soy, hermano, aún eso está un poquito de dudar, porque todos fallamos. Claro, tenemos nosotros que tratar todo lo posible de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Porque como hijos de Dios y como sabios tenemos que hacer eso. Pero aún como somos falibles, no somos infalibles. Si yo te dijera a ti, no, hermano, mira, si tú me sigues siguiendo el consejo, si estás conmigo, olvídate, y conmigo la vas a tener hecha, hermano, eso todavía es un poco dudoso, porque yo soy hombre. Pero si Dios te dice que bajo Él, bajo su cobertura, bajo su guianza, tú vas a estar seguro, ¿por qué dudarlo? ¿Por qué tener temor si Él es Dios? Si alguien, hermano, cumple su palabra, es Dios. Si alguien te va a guardar de todo temor, de todo miedo, aún hasta de la muerte, porque hay gente que le tiene miedo a la muerte, y a un cristiano le tiene miedo a la muerte, pero no tenemos que tenerle miedo ni aún a la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está en Él. El mismo Señor Jesucristo dijo: no le temáis a los que matan el cuerpo. No le tengas miedo a los que matan el cuerpo, si eso es todo lo que pueden hacer. Pero luego dice: pero si alguien debe de tenerle miedo, es aquel que puede meter tu alma en el infierno, es decir, Dios. Si alguien, mira, hermano, si a alguien debemos de tener temor, es a Dios. Pero de tenerle miedo, hermano, a la pobreza, tenerle miedo a la riqueza, tenerle miedo a la muerte, tenerle miedo a cualquier otra cosa, renuncio, reprendo, rechazo, hermano. Y usted reprenda y rechace junto conmigo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que estar inseguros. No tenemos que vivir en inseguridad. Si una de las promesas de Dios es la seguridad. Dios te quiere guiar con seguridad. Voy a terminar, hermano. Me voy a pasar me voy a pasar Bueno, vamos a ver este. Dios te quiere guiar, y con este termino, de veras. Dios te quiere guiar con su Espíritu Santo. Dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire lo que dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 5:18: pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley. Mira, definitivamente la guianza de Dios hace sabios a los hombres
De hecho, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dejémonos guiar por Él y estableceremos la primera columna. ¿Para qué? Para una construcción segura en nuestra vida. Dios quiere guiarnos. Queramos nosotros esa guianza, hermano. Dejemos que el Señor nos guíe, dejemos que su Espíritu nos guíe. Permitamos que el Señor, hermano, nos corrija. Permitamos que el Señor, si es posible, hermano, nos detenga y nos diga: andas mal, déjame trazarte este camino. Quizás va a ser difícil para ti y para mí, porque estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Quizás, hermano, eso pasa, que siempre queremos hacer lo que queremos, siempre nos salimos con la nuestra. Pero entonces ahora dejemos que el Señor nos guíe. Y cuando permitamos eso, hermano, vamos a establecer la primera columna de 7 que hay. Cierra tus ojos. Padre, ayúdanos. Papito lindo, derrama sobre nosotros tu Espíritu para que nos guíe, Señor, a toda verdad. Cuánto necesitamos, Señor, ser guiados y hacer las cosas bien. Ya no queremos, Señor, hacer las cosas que nosotros pensamos son buenas y son correctas. Ahora queremos, Señor, que tú nos guíes. Queremos, Señor, que seas tú el que vayas con nosotros como una nube. En el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad. Si quieres pasar al altar, hermano, y decirle al Señor que te guíe, que necesitas esa guianza, que necesitas esa columna. Pasa, tómate unos 2 minutos. Digámosle: Señor, yo necesito tu guianza. Guíame, Señor, en el nombre de Jesús.